Listo. Súper bien. Pues, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado procesando las lecturas que les dejó Mario? El tema que revisamos introductorio la semana anterior. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, no importa, eh, podemos pueden interrumpir, levante la mano, eh, o bien hablen, no importa, o escriban en el chat también, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el tema de epistemologías feministas. Y bueno, los que quedaron pendiente, hay hay unos feminismos que para países como la India y en general en Latinoamérica han tenido pues eh, un gran auge e importantes representantes que han sido como que han sido abanderadas, digamos, de muchos movimientos, incluso sociales, eh, de mujeres diversas o en la diversidad eh, sexual, sexogenérica, etcétera, que son los feminismos postcoloniales y decoloniales. Los feminismos, vamos a empezar postcoloniales, parten de todos los estudios postcoloniales en la India. En la India, en donde, bueno, en el punto nodal que lo postcolonial ahonda es en el tema de la raza, ¿no? Como la raza y la colonialidad, el dominio, la conquista de determinados países sobre otros, pues ha generado pues importantes diferencias entre las mujeres, ¿no? Y donde aparecen pues, o aparecemos, de acuerdo a Mohanty, las mujeres del tercer mundo, ¿no? Las mujeres empobrecidas y las mujeres racializadas que tienen experiencias diferentes a las mujeres blancas o de primer mundo, mujeres que tienen diferencias identitarias, por tanto, por las culturas, las cosmogonías que representan y un elemento que es súper central, la subalternidad. La subalternidad como concepto postcolonial ha sido, o como categoría de análisis también podría entenderse, la subalternidad tiene que ver con esas posiciones que han sido subordinadas o históricamente subordinadas y que derivan, ay, perdón, mi gata está aquí que quiere a fuerza subirse a la computadora, y que derivan en posiciones muy específicas, ¿no? En donde las experiencias son totalmente diferentes. Las grandes exponentes o la gran exponente del movimiento postcolonial es Chandra Mohanty, que bueno, tiene un montón de textos muy interesantes que les recomiendo, son bastante accesibles, los pueden conseguir en PDF fácilmente. Eh, y están por otro lado los feminismos chicanos que bueno, nacen de un movimiento chicano en Estados Unidos, eh, eh, que no encuentra representatividad en este movimiento las mujeres, y poco a poco van generando nuevos posicionamientos en relación a eso, donde sí la raza o la etnia tienen una
centralidad muy grande y también otros elementos que tienen que ver con la identidad y el el haber o estar viviendo entre el cruce de fronteras o las fronteras o la frontera, ¿no? Y no es nada más la frontera en términos geográficos, sino fronteras entre identidades, entre posiciones, entre espacios, entre todo lo que podamos imaginar, ¿no? En términos pues simbólicos y concretos, ¿no? Las fronteras. Aquí una mujer muy importante, perdón, a ver, está subiendo el teclado, no, es Gloria Anzaldúa, otras también Cherry Moraga, por ejemplo, quienes son pues las grandes representantes de esta postura feminista o desde estas epistemologías feministas, que también tienen una, pues, una gran influencia en expresiones artísticas. Eh, el texto por excelencia es, bueno, son dos textos. Es La Frontera o Borderlands de Gloria Saldúa, que se lo recomiendo leer, también es bastante accesible, que es un texto híbrido, es único, híbrido en términos de identidades, porque la manera en que lo escribe es desde esos elementos que recupera o reconoce desde su chicanidad como mexicana y como nacida en Estados Unidos, ¿no? Es un texto que escribe en inglés y en español, que combina prosa con versos o con elementos más poéticos. Es un texto realmente muy bonito, estéticamente muy profundo en términos de lo que ella escribe, muy sentidos, muy emotivos, ¿no? Hay muchos afectos en ese texto. Y tenemos también las feministas eh, afroamericanas o los feminismos negros. Aquí hay, pues, la exponente más visible es Angela Davis. Angela Davis, que bueno, incluso ha aparecido en monedas de 25 centavos en las monedas de Estados Unidos. Ella también tiene un auge muy importante por ahí de los 80, 90, y su trabajo realmente también es muy sentido. Creo que los textos que eh, emergen de estos feminismos son textos muy sentidos, muy emotivos, con muchos afectos. Y creo que esa es la gran diferencia entre los feminismos que se reconocen como blancos que con los feminismos de personas racializadas, ¿no? Y tiene que ver sobre todo por, ahorita lo voy a retomar, por elementos propios de las culturas que representan, ¿no? También están, y esto es para algunas personas algo bastante contradictorio, hay feminismos islámicos, que bueno, ahorita creo que lo podemos entender con lo que está pasando en Medio Oriente y esta prohibición a las mujeres de hablar en lugares públicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, hay exponentes como, ay, se me fue, Fátima Dinisi, esta, ay, la que escribió, ay, aquí tengo el libro para que ah, de hecho, fíjense en el título, La cárcel del feminismo, hacia un pensamiento islámico decolonial de Sirin Aflavi Sibai. Este es un texto muy importante porque precisamente habla del feminismo como una cárcel, porque eh, iguala a las mujeres en sus necesidades y solo ve como
patriarcado como un único enemigo cuando hay otros elementos como la raza al que pues, le dan centralidad, la religión, la clase social, etcétera, todos estos feminismos, ¿no? Y luego, en este énfasis a las diferencias raciales y a este elemento que entendemos como subalternidad, aparece pues el pensamiento decolonial en los feminismos. El pensamiento decolonial en los feminismos eh, retoma a un filósofo muy importante que se llama Aníbal Quijano con un concepto con colonialidad del poder, en donde él hace un análisis histórico, filosófico de todo lo, todas las consecuencias que ha tenido y en parte también estos procesos de colonización, tanto espiritual como cultural de Latinoamérica. Y llega un concepto que se llama colonialidad del poder. En esta colonialidad del poder, él establece una división racial del trabajo, que hasta nuestros días se sigue manteniendo y de la que se sigue hablando con mucha naturalidad, ¿no? O sea, ¿qué cuerpos son aquellos que deben de ser ciertos trabajos, ¿no? ¿Por qué ciertos cuerpos pueden ser dominados para ser esclavizados? Y fíjense, aquí a esta parte de dominio y esclavización no es literal como en hace varios siglos, sino es más simbólica, porque pues a través de elementos como la gubernamentalidad, como la biopolítica, en donde pues las personas, el poder se adentra en los cuerpos, se corporiza y las personas eh, nos convencemos que hay lugares que podemos ocupar y otros lugares que no podemos ocupar. Entonces, esta forma de sumisión o esta forma de eh, esclavitud, digamos, es, ya no necesita el uso de la fuerza para poder llevarse a cabo, ¿no? Ya es algo que por la socialización, por la forma en que nos hemos construido en estos espacios de subalternidad, asumimos, ¿no? Esas posiciones, esos lugares, ¿no? Entonces, adelante, Laura. Entonces, lo que pedía cada uno era diferente, ¿no? O sea, yo no me imagino un feminismo en India donde no se ven que haya derechos ni siquiera de las personas, o se ve una necesidad en toda la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un feminismo en India? ¿Qué pedían? Igual el Islam, ¿no? Donde, pues desde antes les dijeron que para protegerlas debían de cubrirse y que era algo significante de amor. Entonces, ¿qué pedían ellas? Entonces, el punto de vista es diferente, ¿no? Desde donde están, igual el chicanismo, yo no sé qué pedían con los feminismos que estaban diciendo. Entonces, como cada uno en la misma época somos como verdades paralelas diferentes, ¿no? Cada uno desde donde está busca cosas diferentes. Y ahorita sí, o sea, está todo súper normalizado que ciertas colores, ciertos tamaños, ciertas alturas, cierta imagen son los que deben de tener el poder. Lo tenemos súper interiorizado en muchas sociedades, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí lo entiendo todo esto, pero sí me sorprende que en India y el Islam haya visto feminismos, cuando de verdad que la situación está, si aquí lo vemos con una necesidad importante, allá no veo nada. No, no veo nada, o sea, están muy mal y muy sometidas las mujeres y Sí, muchos géneros, ¿no? Ujú. sí, hay que tomar en cuenta que estas epistemologías, en primera, son en términos, pues, de construcción de conocimiento. En términos de movimiento feminista, en la calle, digamos, o sea, literal en la calle, en la lucha frente a las instituciones o en la búsqueda de los cambios sociales, eh, pues si de por sí nosotras que estamos en la academia no son visibles estos elementos, aunque digo, han entrado en la academia de manera muy profunda, eh, ahora las luchas feministas de las activistas, de las mujeres en la búsqueda de mejorar sus condiciones son mucho menos visibles, ¿sí?
pero no necesariamente los mismos feminismos en términos de epistemologías son las mujeres que están en la calle haciendo, o sea, pueden tener elementos que comparten, pero definitivamente los movimientos sociales también tienen sus, ¿cómo los podemos decir? Sus momentos como de parteaguas. Ahorita pues en Medio Oriente sí se están organizando y sí están haciendo varias cosas en relación a esto. En la búsqueda, obviamente, pues de tener mayores libertades. Aquí la cuestión es precisamente, tú lo mencionabas, la seguridad. ¿Qué seguridad tienen ellas, no? O sea, dentro de estos espacios. Entonces, una de las cosas que yo he visto que hacen para generarse mayores condiciones de seguridad las mujeres que están en el movimiento es ir a los medios. En, Hay un medio gringo que se llama Democracy Now, que sale solo en YouTube. Ahí, como es una de sus áreas de interés del programa, es parte de su agenda, porque recordemos, no aparecen, por ejemplo, en Televisa o no aparecen en TV Azteca, estas discusiones que pueden traer, pero sí en medios donde tiene su agenda, tiene pues esa noción de el movimiento pues en la calle, pero sí están haciendo varias cosas. Le dice Miguel, el problema con el comentario de Laura es que estás metiendo dos situaciones distintas. El feminismo en la India está relacionado con la búsqueda de derechos post-independencia, mientras en el feminismo islámico está en la búsqueda de la igualdad de derechos de una sociedad controlada por una religión totalitaria. Eh, sí, o sea, es lo que les estoy diciendo, son diferentes. Hay que discernir entre dos cosas primero. Uno, estas posiciones dentro de la academia como epistemologías, y dos, los movimientos sociales, ¿sí? Coinciden a veces van un poco más separados, sí. Ahora, en términos de los espacios en donde están, los contextos, y acuérdense que esto tiene que ver con la historia de los lugares, con, hablando de las intersecciones, con elementos, sí, de raza, de etnia, también de cultura, también de cosmogonías, de idiosincrasias, y de, pues, la colonialidad. Eh, la India es un país que pasó por un proceso de colonización, pues, de muchísimos años, ¿no? En donde, ay, sí, mi vida, te amo, ay, es que mi gata está aquí, quiere que la cargue. Entonces, sí, son dos espacios con dos necesidades diferentes, que en términos de movimiento feminista, efectivamente tienen banderas diferentes. Eh, Creo que quiero aprovechar el comentario de Miguel para decir que ese es el elemento más importante a discernir, que por eso son feminismos en plural, porque abanderan diferentes causas dentro de las situaciones de las mujeres. Entonces, dependerán de esas historias en esos espacios, en esos lugares, qué bandera tienen, ¿no? Los feminismos, por ejemplo, latinoamericanos, se han abocado mucho a la defensa de la tierra, del territorio, y somos también un país con resabios de la colonización muy importantes, ¿sí? Eso no pasa necesariamente en la India o en algún país islámico, ¿sí? Está muy ligado a las cosmogonías latinoamericanas y su relación con la tierra y con
el territorio, el cuerpo territorio, la defensa del agua, y está articulado obviamente con elementos, sí, de género. Entonces, es muy importante esa reflexión para entender entonces por qué son feminismos, ¿sí? Y por qué no es un feminismo. Lo que nos intentan vender los medios o el feminismo blanco es precisamente esa igualdad, ¿no? De las condiciones y en las necesidades de las mujeres, poniendo, vuelvo a insistir, como enemigo único al patriarcado, ¿no? Todas vivimos las consecuencias del patriarcado, claro, pero en diferentes, con diferentes características, porque partimos de culturas diferentes, porque tenemos colores de piel diferentes, unas estamos racializadas, eh, venimos de historias diferentes, de la colonización, etcétera. Entonces, sí es importante este elemento para que diferenciemos claramente por qué son feminismos y no es feminismo, ¿no? O sea, asumirte como feminista es un paso importante, eh, y es a veces un error muy grande asumir que solamente tenemos un enemigo, que es el patriarcado, y que para todas es igual, ¿no? O que las mismas consecuencias vivimos todas. No, no es así, porque tenemos situaciones de experiencia de vida diferentes, ¿no? Muy bien. Y no vi si hay más comentarios. Bueno, ay. Y bueno, la decolonialidad y género les estaba hablando, tiene estos elementos de división racial del trabajo. Eh, Aquí vamos a encontrar como exponentes importantes a Rita Segato, a María Lugones. Rita Segato todavía vive, María Lugones acaba de morir recientemente, ¿no? A mí particularmente la obra de Lugones pues ha influido mucho en mi visión y mi postura epistemológica. Y uno de los elementos más importantes que tanto Segato como Lugones, sobre todo Segato, analiza es la domesticación de las mujeres pues que denominan de color o del tercer mundo, o las mujeres en Latinoamérica en general, ¿no? Donde hay una colonialidad de género. Este es el concepto que Lugones establece como central, ¿no? Colonialidad de género, en donde se asume que somos todas eh, mujeres oprimidas por ser mujeres de color, ¿sí? Ese es un elemento de crítica de Lugones tremendo. ¿Por qué? Porque dice, está negando toda posibilidad de diversidad, ¿no? Entonces, si nos ven como en como estereotipo de la mujer latinoamericana, como una mujer tradicional, una mujer oprimida, una mujer a la que se le tiene que decir qué hacer y cómo hacer, cómo defenderse, etcétera, que viene desde estas posturas o visiones coloniales blancas hacia las mujeres. Y también dentro de los feminismos blancos, pues vamos a encontrar como muchas buenas intenciones hacia las mujeres racializadas, en donde parten como desde esta es que ellas no saben, ¿no? Que tienen este enemigo que se llama patriarcado porque no entienden esta parte de la influencia de la etnia y de las cosmogonías propias, ¿no? O sea, esas nociones de empoderamiento y de agencia que vienen de los feminismos blancos se tratan de imponer como condiciones o aspiraciones blancas a las mujeres de color o a las mujeres de Latinoamérica, y no logran lo que intentan, que es el empoderamiento, sino más bien, diría
a Pendini el apoderamiento de las mujeres, ¿no? Y es precisamente a través de esta domesticación y colonialidad del género. Eh, les recomiendo leer aquí de María Lugones el libro Peregrinajes. Es un libro súper bonito, eh, poderoso. María Lugones fue argentina y vivió mucho tiempo en Estados Unidos, migró, y habla precisamente de esas eh, movimientos identitarios, de esos movimientos eh, estratégicos que generan las mujeres para poder sobrevivir en esos espacios, ¿no? Que son muy poco comprendidos desde lo blanco a veces. Peregrinajes. Lo tiene Fausto, si se los puede compartir. Está muy bonito. De todas esas estrategias que generan las mujeres y que para muchos feminismos blancos son incomprensibles para la sobrevivencia, ¿no? Como, sobre todo hablando de resistencia. Es por eso que a mí me gusta mucho la visión de Lugones sobre resistencia y género. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya acabamos, pues, un panorama muy general de las epistemologías feministas. ¿Hay alguna duda o pregunta? Esperemos que se me está agotando la pila. Nada más denme un minutito para conectar. ¿Es conveniente seguir hablando de raza? Para muchas feministas, sí. Para muchos pensadores, incluso también varones críticos, sí. Todavía hablan de raza o hablan de racialización o de procesos de racialización. Por ejemplo, si les interesa en términos mexicanos y latinoamericanos, les puedo recomendar a Mónica Figueroa. Ella tiene un texto sí se llama Mónica Figueroa, que se llama Linda Morenita, y habla precisamente de la raza en la configuración pues, del país. Habla de cómo, acuérdense cómo cuál es el lema de la UNAM. Pues por mi raza hablará el espíritu, y ese corresponde a un proyecto de nación, y ella habla precisamente de cómo el mestizaje es parte o forma parte de este proyecto de nación, que ya había hablado un poco Octavio Paz, pero Mónica Figueroa, ahora les voy a decir, si se más que se me olvida, Mónica Moreno Figueroa, sabía que me faltaban. Mónica Moreno Figueroa. Ella tiene varios textos muy interesantes sobre el tema de la raza en la construcción de la idea de nación. Adelante, Julio. Sí, igual con esta parte de las diferentes categorías identitarias, me pongo a pensar, ¿no? Mm, ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, desde la academia, podemos
percibir o visualizar la violencia de género o el patriarcado en cierta comunidad o en ciertos lugares y pretendemos intervenir. O luego, por ejemplo, en redes, ¿no? A lo mejor desde acá decimos, no es que lo que tú vives es violencia de género o es violencia patriarcal, ¿no? Pero a lo mejor Ujú. para esas personas pues no lo es. Por ejemplo, aquí en México siguen habiendo matrimonios forzados, sigue habiendo como que esta parte de que las mujeres muy calladitas, ¿no? Y los hombres son los que mandan, los que dominan. O por ejemplo, allá en ay, lo que comentaron, ¿no? En países árabes, ¿no? El hecho de, el Estado Islámico, ¿no? Por ejemplo, tiene una cultura distinta a la de nosotros. A lo Carmen, tú mejor lavas los trastes, dile que tú lavas. hay mujeres que están un poquito más alienadas y todos en general, ¿no? Entonces, no sé qué tan correcto sea intervenir ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo vaya a dar un taller para que, por ejemplo, aquí las niñas de Oaxaca se den cuenta de eso. O sea, no sé en qué parte ahí entraría lo ético, no sé si me doy a entender. No, sí te entiendo. Y, es que ese es un dilema muy grande. O sea, en general, una de las posturas que nos permiten sentirnos un poquito menos, porque aquí entra todo lo de la ablación del clítoris, por ejemplo, en África, todo eso, ¿no? Aquí, gran parte de lo que generalmente desde los feminismos se plantea un poco es, pues el límite son los derechos humanos, ¿no? O sea, culturalmente sí tenemos estas grandes diferencias, en donde pues a nosotros nos parece horrible e imposible que alguien se case a los 14 años contra su voluntad, ¿no? En cualquier parte del mundo, precisamente por términos culturales o religiosos. Aquí la cuestión es de que las personas pudieran, las mujeres en estos casos, pudieran tener la posibilidad de decir que no. ¿Sí me explico? O sea, que existiera, que se pudiera generar esas condiciones mínimas en donde si esa mujer no quiere, no lo haga, por lo menos. Y ese es el límite que impondrían los derechos humanos. Eh, yo he estado en diferentes comunidades eh, indígenas. Y las mujeres, sí, claro que se dan cuenta de las violencias en que viven. Lo que a ellas les molesta mucho es que llegues y les digas que tienen que empoderarse o liberarse de esas, eh, pues de esas cadenas, etcétera. Y el reclamo general es que no es el problema no es soy yo, ¿sí? O sea, ¿por qué depositan? No lo dicen así, pero el mensaje es ese. ¿Por qué depositan a nivel personal o individual una situación que es de toda la comunidad y principalmente de los hombres, ¿no? Que viven en esta comunidad? Entonces, ahí está Que revelando vaya al doctor. precisamente cómo individualizamos, incluso psicologizamos muchos problemas sociales. Ella lo dicen claramente, o sea, el problema no es que yo no pueda decir que no, o el problema no es que yo me deje, o aquí el problema es que es impuesto y que está encima de nosotras, o sea, que es algo que nos trasciende. Entonces, pues sí, puedes ir a decirles, eso que tú estás viviendo es violencia. Y ella te va a decir, claro, pero es algo contra lo que yo no puedo luchar directamente. No, no quieras venir a responsabilizarme y a pedirme que me empodere. Vi dos manitas. Ahorita estoy viendo. Primero vi. Ya no la tiene levantada. Yutzil. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues es que ahorita de acuerdo a lo que está hablando, realmente estoy escuchando como esta parte donde usted indica, bueno, estoy entendiendo que de acuerdo en este feminismo postcolonial que se habla desde una postura, quiero entender que se habla desde una postura como de privilegio, desde un feminismo como indicador en ciertos contextos, solamente mínimos, ¿no? Que a veces es lo que tenemos que entender, que es interseccional, que necesitamos entender que
va dependiendo de muchos factores que determinan ciertos feminismos, porque es una lucha, sí, del patriarcado, como lo hemos hablado, pero sin embargo tenemos que entender que en este patriarcado tenemos diferentes condiciones, ¿no? Culturales, sociales. Entonces, pero quiero entender, porque, por ejemplo, de alguna forma, yo he luchado desde una postura, quiero creer, eh, un poco privilegiada en el sentido de que, por ejemplo, estoy absorbiendo y estoy tratando de entender este espacio y comprender desde el punto del feminismo, pero cuando no lo entienden, o sea, ¿cómo se lucha contra eso Cuando con no, las mujeres? pues es que ahí no hay lucha entonces. Ahí no hay lucha, ahí hay más bien como, eh, si hay algo que atente o viole los derechos humanos, pues claro que se puede nombrar, pero no se impone, a menos que obviamente dentro de un territorio sea un crimen, obviamente. Si es un crimen, pues sí, pero si no, si es una cuestión más simbólica, eh, y ya lo intentaste visibilizar, intentaste dialogar sobre eso, pues no se puede hacer más. Es más una cuestión es como esta visión de trad wife, de esposa tradicional. Hace poquito hubo un escándalo en TikTok con una chica mormona que solía ser bailarina en Juilliard, que es una escuela de alto rendimiento y que de pronto conoció un chico, a los 3 meses o algún tiempo así de récord se casó, se embarazó y dejó la beca y se fue con él a hacer una vida de granja en Utah, ¿no? Y de pronto en 8 años ya tenía 8 hijos, una cosa así y demás, ¿no? Que cómo era posible que ella hubiera renunciado a su sueño, que él era un malo, que en un cumpleaños ella, pues no sé si era en broma o era en serio, le da algo envuelto y dice, ay, ojalá sean los boletos para el viaje a Grecia que yo quiero, y no era un delantal para recoger huevos, ¿no? Entonces todo el mundo así de, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a él? Mírenla a ella, siempre tiene la mirada vacía, siempre está muy mal, siempre está agotada, ¿cómo es posible? Y luego ya dijeron que todavía no terminan de tener hijos, que van a seguir teniendo más. Y en una entrevista, según la entrevistadora, porque aquí lo pongo según la entrevistadora, porque la narración de la entrevistadora no pudo quedarse con esta chica solas más que una vez, todo el tiempo estuvo el señor y le interrumpió y no sé qué, ¿no? Entonces ahí es como el movimiento de cómo es posible que una mujer tan talentosa viva eso, tan talentosa y tan bella, ¿no? Viva eso, haya renunciado a su vida por vivir una vida de granja, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna violación a sus derechos. ¿Sí? Ahí no hay, aparentemente no hay coerción para seguir en la relación, ¿no? Ahí está, ahí no hay algo que se sepa que está generando como, eh, no sé, como algún tipo de eh, esclavización o algo por el estilo. Báñate, nena. Laura, ¿tienes tu Ay, micrófono perdón, ahí? perdón. No te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. O sea, si se le pregunta y ella no tiene interés en cambiar su vida, pudiendo porque además tiene algunos medios, este, es un dilema muy fuerte y sí lo puedo entender, pero si están en lugares en donde no hay, no hay un crimen, no hay violación de los derechos y se siguen con ciertas prácticas culturales, pues
no puedes convencer a la gente, tampoco es insertarte en una suerte como de salvadores o salvadoras. Por ejemplo, esto es muy penoso para la psicología mexicana. Un programa, ha habido muchos esfuerzos por parte de los diferentes gobiernos de bancarizar a la población, o sea, que tengan cuentas de banco. Cuando los y las mexicanas, el grueso de la población, pues participa en economías informales, por un lado, y por el otro también, en términos de idiosincrasia, no confía en los bancos, por varias razones. O no tiene a veces ni siquiera el dinero suficiente como para abrir una cuenta, ¿no? Suficiente me refiero a que hay personas que no pueden no gastar 500 pesos de manera indefinida, los tienen que gastar. Entonces, para abrir una cuenta, entonces, un programa que se llamaba Si Quiero Puedo, en donde la visión de quien lo llevaba a cabo era empoderar a la población eh, a través de enseñarles, y así lo decía, enseñarles a ahorrar. Entonces, está muy fuerte, ¿no? O sea, esa manera desde una mirada blanca, una mirada occidental, sobre lo que debe de ser la economía o cómo deben de manejarse las finanzas. Cuando pues hay otras costumbres y hay otras formas que no son malas, simplemente dentro de su contexto funcionan, ¿sí? Dentro de su contexto ha sido una forma de vida por miles de años y no ha necesitado instituciones bancarias para poder sobrevivir, ni siquiera para poder ahorrar. Pueden ahorrar de otras formas y nosotros no lo alcanzamos a ver. Por ejemplo, pueden ahorrar a través de la compra de semillas, de la compra de animales, o sea, están invirtiendo su dinero y nosotros no lo alcanzamos a ver porque pensamos que tiene que ser a través pues, de metálico, ¿no? Del dinero como lo conocemos. Entonces, sí es importante que entendamos que estas diferencias culturales, hay de diferencias a diferencias. O sea, claro, las criminales sí se denuncian. Las que son por otro tipo de diferencias, no. Aquí pone Miguel también el caso de Roro, ¿no? Sí, también ha sido súper polémico porque Roro salió a decir que esto de a Pablo se le antojó, Roro, si no lo saben, es una chica española que se ha hecho muy famosa porque hace cocina desde cero. Imagínense, se le antoja, no sé, una pasta, hace la pasta primero, la masa, la hierve y luego la cocina y todo eso, ¿no? Entonces, y ella generalmente empieza con, a Pablo se le antojó, a la Pablo le apetecía, no sé qué, ¿no? Y hace todo. E incluso una vez llegó al extremo de, le quería dar un regalo a Pablo de su libro favorito, pero no me gustó ninguna edición y le hice el libro yo, ¿no? Que lo imprimió y lo encuadernó desde cero, ¿no? Y todo en un solo video, no sé, como si lo fuera, si hubiera amanecido un día y dije, "Ay, voy a hacer un TikTok y así casual de cómo encuaderno y hago un libro, ¿no? Y hay otros más curiosos, ¿no? De Pablo me invitó al cine y me había regalado un pedazo de tierra, de tela, y decidí hacerme un conjunto para ir al cine, ¿no? Como si fuera algo de 5 o 10 minutos. Entonces, sí la han criticado mucho porque hasta su voz es muy suavecita, muy delgadita, su apariencia es como, eh, es blanca, de ojos muy grandes, pelo largo lacio, como de mucha fragilidad, digámoslo así, muy tierna además, ¿no? Se la han criticado mucho y ella ha salido a decir que pues toda esa parte es planeada menos lo de su voz, porque su voz es así. O sea, que eso de a Pablo le apetecía, pues sí, le apetecía, pero no, que según ella no se lo exigía, sino que era como algo que ella quería hacer por él, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que, uno, diferenciar entre los feminismos en términos de epistemologías y los feminismos en términos de movimientos. Hay coincidencias, hay diferencias,
Y lo importante, ah, sí, tomando en cuenta que la ciudad española vivió en la dictadura en una situación similar, muchos la han tomado como una burla a las feministas españolas. Sí, sí ha habido muchísima controversia en relación a lo que ella hace. Eh, la verdad es que hay algunas feministas que dicen, bueno, ya, si ella quiere vivir así, igual que la ballerina, la chica esta que les comentaba de Utah, si ella quiere vivir así, pues el feminismo no acaso busca que las mujeres tengan libertad de decisión. Esa es una parte. Y otros dicen, no, es que sí nos tiene que importar porque da un mensaje a la gente y está muy difundido porque tiene mucha gente que sigue de que así deben de ser las mujeres, ¿no? Y sobre todo un mensaje a los hombres, porque digo, aquí no hay muchos chicos, perdón, pero sí hay que destacar, y eso es algo que se está viendo en la actualidad en los estudios, en que las diferencias, por ejemplo, de sobre creencias, las más tradicionales sobre género, los varones en la actualidad están puntuando muy alto y las mujeres puntúan más bajo. O sea, las creencias o estereotipadas en mujeres son menores. ¿Por qué? Porque efectivamente el feminismo, los feminismos han tenido un avance importante, han irrumpido dentro de estos discursos más públicos. eh, Hay como cierta moda de ser feminista. Entonces, sí, las creencias son menos estereotipadas en las mujeres y en los hombres, pues cada vez van más en aumento. Entonces, una de las críticas que le hacen a estos contenidos, porque finalmente son contenidos, no sabemos si realmente son esas las condiciones de la vida de las mujeres. Y les voy a decir por qué. Acuérdense que todos los influencers, todas las influencers, todos, en general, y todas, en nuestras páginas, publicamos lo que queremos que sepan de nuestra vida, no lo que es realmente nuestra vida. Entonces, ellas publican eso con una intención que es económica de inicio, búsqueda de fama, de dinero, y no necesariamente son sus condiciones, ¿no? Entonces, una de las críticas también es esa, o sea, están difundiendo un discurso tradicional en el que los consumidores principales son varones. Y esto es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aspiran a tener una mujer de ese tipo. Entonces, por eso ha habido mucho debate dentro de los medios. Y esto del The Match Lover y en un Roro Lover se acaba el mundo. Sí, hay mucha gente que defiende, ¿no? Hombres y mujeres que defienden o al Temach con sus discursos antifeministas o a Rorro con esta postura que es como de trans wife, ¿no? Y nos dicen aquí que la resistencia es importante eh, con las niñas en términos de, pues, de hacerles ver que hay muchos discursos, que hay muchas formas también de ser mujer y tenerlos accesibles a ellas, ¿no? Ese es el verdadero reto, el no apoderarnos de las subjetividades eh, y permitir que puedan tomar sus decisiones. No es un reto enorme, porque también ahí viene una discusión de qué tanta libertad hay. Y sí, es una discusión filosófica y muy vieja y que seguimos debatiendo si realmente hay libertad o no hay libertad. Yo en lo personal creo que nuestro rango de decisión es muy pequeño, pero sí es importante hacerlo consciente de que hay un rango de decisión y qué tan amplio es, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar con estos elementos epistemológicos que eh, nos van a llevar a plantearnos una pregunta necesaria y que hoy en día está en plena discusión precisamente por la emergencia de los eh, transfeminismos y bueno, en general de las mujeres trans dentro de los feminismos, ¿no? Entonces, para entender estos elementos críticos de que todas estas epistemologías feministas
están, digamos, apuntalando, que están evidenciando, es la primera, que hay una ambigüedad en el concepto de género, y ahorita lo vamos a revisar un poco más a profundidad. ¿En qué sentido? En que para muchas personas en la academia y fuera de la academia, por un lado, el género se ha convertido solo en una cuestión de mujeres, y dos, ha perdido una noción nodal importantísima, que es la cuestión del poder, ¿sí? O sea, las relaciones de poder. Sin relaciones de poder no podríamos concebir el género. Sin relaciones de poder no habría crítica posible de los feminismos. Entonces, ¿qué pasa? Esta ambigüedad en el concepto de género también ha permeado, como les decía, muchas capas sociales, y ahorita hay un sentido común en términos de género que lleva a estas comparaciones que a veces se convierten en bastante pues ociosas entre hombres y mujeres, cuando ese no es el núcleo del género. El núcleo de género es entender las relaciones de poder que llevan a un orden social, etcétera, posiciones diferenciadas, a condiciones diferenciadas. Claro, pero no en términos nada más de si son los hombres y si son las mujeres, ¿sí? E incluso del feminismo, ¿no? Que que se entiende no nada más es lucha contra la opresión de los varones, no estamos hablando de un sistema que es el patriarcado con todos los cruces que hemos hablado ahorita de estas posturas epistemológicas feministas y de los movimientos sociales feministas, ¿no? También dentro de estas epistemologías, pues hay en algunos casos menos central, en otros casos más central, hay una, pues, discusión importante, hay un análisis importante de esta tensión, porque al final de cuentas sí se convierte en una tensión entre el relativismo es propio de estos espacios, lo que decía la compañera, es propio de esa cultura, y el universalismo, ¿no? Que es igual para todos o todas y todes, ¿no? Y evidentemente los feminismos decoloniales, postcoloniales y latinoamericanos, los chicanos, los negros, lo evidencian claramente, ¿no? Este relativismo versus el universalismo, porque reconoce pues esas condiciones diferenciadas, ¿no? También está precisamente, les decía, esta diferencia entre el movimiento o los movimientos del feminismo y sus demandas políticas. Y cómo, pues, en la academia encuentran a través de estas epistemologías eco o no eco, ¿no? Otro elemento que es muy importante y que va de la mano con la ambigüedad del concepto de género es que, bueno, la ONU, como está